Somos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, artes, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, artes, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. ¿Se me ve oscuro? Sí, sí, bastante, no se te ve. Sí. Básicamente. Ay, otra vez he perdido yo la conexión. Ay. No, sí te escuchamos, solo que no te vemos, Carmen. Sí, pero no sé por qué, de vez en cuando debo tocar algo. Ay, Dios, a ver, ¿qué puede ser ahora? A ver, perdonar. A ver. Ay, a ver. Empezamos. Muy buenos días. En nombre del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo, les doy la más cordial bienvenida al Seminario de Investigación Jurídica, que en esta ocasión se desarrolla en el marco de la celebración de Universitas. Este seminario de investigación se realiza anualmente y busca ser un espacio de difusión y discusión de los trabajos de investigación que realizan los profesores, alumnos y antiguos alumnos del Departamento de Derecho y Ciencia Política, ello con la finalidad de propiciar su posterior publicación. Empezamos este seminario con la ponencia titulada La capacidad jurídica de las personas con discapacidad, una aproximación a las consecuencias jurídicas de la implementación del modelo social de discapacidad. Para ello, invito a la expositora, Máster Gabriela Carpio Valderrama. La Máster Carpio Valderrama obtuvo el título en Derecho Público por la Universidad Abad Oliva, CEU Barcelona, España. Es doctorando en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Santa María de los Buenos Aires, Argentina. Abogada por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Asimismo, es profesora a tiempo completo del Departamento de Derecho y Ciencia Política. Adelante, por favor. Gracias, buenos días con todos. Gracias por la presentación del profesor
profesor Ugarte. En esta oportunidad les indico que a fin de poderme ceñir al tiempo que me ha sido otorgado y no perder ninguno de los detalles de la exposición, gran parte la leeré. ¿Listo? Bueno, como ya les dije, buenos días con todos. En esta oportunidad les voy a presentar algunos alcances y conclusiones a las cuales he podido llegar después de haber realizado el trabajo de fin de máster. Listo, por lo cual el título de mi ponencia es, como ya indicó el profesor Ugarte, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, una aproximación a las consecuencias jurídicas de la implementación del modelo social de discapacidad. Es importante, yo les voy a dejar aquí proyectado el problema, pero el presente trabajo de investigación surge básicamente por una inquietud frente a la problemática originada dentro de algunos ordenamientos jurídicos y en particular dentro del derecho interno, a partir de algunas inconsistencias y contradicciones al momento de implementar los lineamientos, alcances y disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del modelo social de discapacidad, como una respuesta al actual tratamiento del tema, a partir de una norma específica, como es el caso del Decreto Legislativo 1384. Asimismo, es importante resaltar que desde el ámbito de la universidad y la investigación ha crecido paulatinamente el interés por el tema, a medida que se ha hecho mucho más visible y sensible dentro de nuestra sociedad, y por otro lado, porque también lo encontramos en nuestras aulas. La aprobación por parte de la ONU de la Convención ha supuesto un hecho histórico, pues sitúa la discapacidad en el ámbito de los derechos humanos y supone un cambio de paradigma al mismo tiempo en el tratamiento y concepción de las personas con discapacidad. Sin embargo, pese a lo expresado por la Convención, muchos ordenamientos jurídicos retardaron su implementación, la adecuación de sus legislaciones a los requerimientos de la misma, y aún se limitaba la capacidad jurídica de estas personas, sea que tenían alguna discapacidad psicosocial o, en todo caso, alguna intelectual, aplicándose el modelo rehabilitador denominado también en algunos ordenamientos jurídicos como el sistema de la sustitución de la voluntad, a partir del cual se realizaban los procesos de interdicción civil y designación de curador. Bajo este contexto es que surge a partir de septiembre de 2018 en el Perú el Decreto Legislativo 1384, que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones dentro del ordenamiento jurídico peruano, estableciendo entonces que todas las personas somos plenamente capaces. Es a partir de este hecho que surge la inquietud de analizar las consecuencias o efectos jurídicos de la implementación de dicho modelo propuesto por la Convención, pues es necesario evidenciar si el objetivo del mismo se pone de manifiesto, como es proteger y tutelar los derechos de las personas con discapacidad y al mismo tiempo derogar todo tipo de norma que vulnere los postulados que éste promueve. La forma de regular la vida de las personas con discapacidad, sobre todo mental o intelectual, se ha visto modificada por la Convención, la cual adopta un modelo que distingue entre limitación, restricción o menoscabo cuando nos referimos a un aspecto biológico y discapacidad cuando nos referimos al aspecto social. Y precisa que esta última es una condición que radica en que no radica en la persona, sino que surge básicamente por las barreras que la sociedad le pone para su normal desarrollo y desenvolvimiento. Sin embargo, del análisis se descubre que el punto más complejo se encuentra en el artículo 12 de la Convención, en el que se establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Es entonces que bajo esta premisa, los estados suscriptores de la Convención deben adoptar medidas de apoyo y salvaguardias para estas personas, de tal manera que las ayuden a expresar su voluntad de forma indubitable en la realización y ejecución de diversas actividades de la vida cotidiana y en ocasiones en actos extraordinarios. Es importante
aclarar que no ha sido objetivo de la presente investigación discutir sobre la dignidad de la persona con discapacidad, sobre su ser persona, su valor intrínseco, sus derechos, etc., dado que partimos de la premisa que todas las personas somos iguales, sino sobre sus limitaciones, sobre todo intelectuales, las cuales no les permiten ser jurídicamente capaces, es decir, no les permiten expresar su voluntad de forma indubitable en la celebración de ciertos actos jurídicos, los cuales son propios de la vida en sociedad. Es preciso resaltar que hasta antes de la Convención, la forma de abordar la discapacidad era diversa. Es así que para hablar del modelo social actual vigente como fundamento del cambio propuesto, es necesario nombrar los dos modelos que han existido con anterioridad. El primer modelo, el modelo de la prescindencia. Este modelo afirmaba que la causa de la discapacidad era religiosa, era producto de un castigo a los padres porque habían quebrado algún tipo de alianza o habían cometido algún tipo de pecado. Un segundo modelo era el modelo rehabilitador, o también denominado en algunos sistemas como el de sustitución de la voluntad. Este modelo afirma que las causas de la discapacidad ya no son religiosas, sino que son científicas, biológicas, y por ello se piensa que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en la medida que sean rehabilitadas. Para este modelo, el problema de la discapacidad se sitúa en la persona, pero en los efectos que son resultado de sus limitaciones. En este sentido, toda limitación es determinada por un profesional de la salud a través de un diagnóstico médico. Frente a estos dos modelos surge el modelo social de discapacidad, o también denominado modelo de los derechos humanos, el cual afirma que las causas de la discapacidad se encuentran en la sociedad y en las barreras que ésta construye o impone. Por ende, la discapacidad es una limitación social. En este sentido, el aporte de las personas con discapacidad se dará en la medida que se promueva y logre su inclusión y que la sociedad pueda aceptar la diversidad. El modelo social de discapacidad propuesto resulta efectivamente un modelo interesante, loable y muy útil. Sin embargo, para el caso concreto no se ajusta a muchos aspectos de la realidad, pues no se hizo previamente un análisis objetivo de esta. No ha generado modificaciones coherentes y ordenadas frente a las instituciones ya existentes y reguladas dentro del ordenamiento jurídico, motivo por el cual me permito afirmar que a un no largo plazo podrán generar mayores inconvenientes y situaciones problemáticas de las que se pretenden resolver o evitar, pues su implementación y posterior consolidación exigen al ordenamiento interno la derogación de leyes que vulneran sus postulados y se creen otras que complementen lo requerido por el modelo y la misma convención. Todo esto con una labor previa de sensibilización y formación en sus alcances, situaciones que no han sido contempladas por el legislador, entendemos que por la premura y la urgencia de la adecuación del modelo. Es importante precisar, bajo este orden de ideas, que ningún modelo puede, de forma independiente, explicar y abordar integralmente la discapacidad y su tratamiento, pues cada uno dependerá también del contexto en el cual sean propuestos. Como mencioné líneas arriba, no se pretende poner en duda la buena intención del legislador con esta iniciativa, pero hay que entender que la sola introducción del modelo de discapacidad no es suficiente, pues se puede atentar contra la seguridad y la estabilidad jurídica, dado que en un proceso de implementación y adecuación se caen serias contradicciones que pueden poner en riesgo instituciones jurídicas vertebrales, dado que el modelo está pensado y diseñado básicamente para las discapacidades sensoriales, a partir de los cuales la persona puede expresar y poner de manifiesto su voluntad, no para situaciones donde la persona no puede expresarla. Es así que por estos argumentos, el modelo, en lugar de mejorar la situación de las personas de discapacidad, las puede eventualmente estar sometiendo o exponiendo a riesgos mayores,
y de pronto, a largo plazo, atentar contra su seguridad personal y también contra la seguridad de su patrimonio. Lo importante dentro de este proceso es evidenciar que se debe erradicar cualquier tipo de discriminación y corregir actos de la misma naturaleza hacia las personas con discapacidad, pero ello no debe llevar a afirmar que la discapacidad está en la sociedad, prescindiendo de un factor real y objetivo que se corrobora con la medicina. Las personas tienen una discapacidad y es la sociedad la que debe entender esa situación y facilitarle los elementos y las herramientas para su normal desarrollo, con los ajustes razonables que fueran necesarios. Lo que se busca entonces, bajo esta premisa, es alcanzar los fines de la Convención: respeto de la dignidad humana, autonomía individual, libertad en la toma de decisiones, independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto de la diferencia, la accesibilidad. ¿A partir de qué? A partir de normas que hagan viables el logro de estos fines. La implementación del modelo social de discapacidad regula 3 grandes temas que obligan a repensar el derecho a la capacidad desde la perspectiva de la igualdad. Primero, por ejemplo, el establecimiento de un sistema de apoyo en la toma de decisiones, donde se entienda que a las personas que se necesita se les va a guiar en la manifestación de la voluntad. Bajo ninguna circunstancia, de no ser necesario, se reemplazará la voluntad de la persona. Segundo, la propuesta de mecanismos de salvaguardia que evitarán que el sistema de apoyos propuesto se desvirtúe. Y finalmente, en tercer lugar, el diseño de un sistema de transición del proceso de interdicción y curatela al nuevo sistema de apoyos y salvaguardias mencionado. La implementación del modelo social de discapacidad implica un cambio de paradigma en el tratamiento del fenómeno de la discapacidad, no solo a un nivel formal, pero que al mismo tiempo debe responder a las realidades particulares a fin de evitar caer en contradicciones que generen el efecto contrario, donde el remedio puede resultar peor que la enfermedad, traicionando de esta manera el propio propósito de la Convención. Es importante recordar que la intención o la finalidad del Decreto Legislativo 1384 es implementar y desarrollar el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta norma parte de la presunción de capacidad jurídica reflejada en los artículos 3 y 42 del Código Civil peruano y elimina consecuentemente la interdicción por cuanto atenta contra los fines de la misma. En otras palabras, se elimina la incapacidad o discapacidad dentro del ordenamiento jurídico y se introduce la capacidad plena para todos con una excepción que la mencionaré más adelante. Hasta antes del Decreto Legislativo 1384, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad se encontraba regulada esencialmente por el Código Civil y por el Código Procesal Civil, respecto a la interdicción y curatela. Ambos textos se construyen bajo la lógica de sustitución en la toma de decisiones a través de la instauración de la curatela, que se determina luego de un proceso de interdicción diseñado en el Código Objetivo. Sin embargo, se unen varios aspectos inconclusos en torno a los derechos de las personas con discapacidad, sobre la base del respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente, como ya se dijo, en cuanto a su dignidad, autonomía e igualdad ante la ley. El modelo social vigente reemplaza el régimen de sustitución de la voluntad de las personas incapaces por uno de asistencia a través de los denominados apoyos. Toda persona, independientemente de su capacidad, es un sujeto libre de tomar las decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. En este sentido es que el Decreto Legislativo 1384 rompe totalmente los paradigmas de los operadores de justicia y de la sociedad en su conjunto, ya que toma como base la Convención, la cual señala que toda persona con discapacidad no puede ser víctima de discriminación alguna y se encuentran en pleno goce de capacidad y ejercicio en cuanto a sus derechos fundamentales. Es entonces que los jueces deben respetar la voluntad de las personas con discapacidad y hacer que la sociedad la respete. No se nombrará más personas que las representen o sustituyan su voluntad,
sino que se nombrarán personas que sean únicamente sus apoyos. En este orden de ideas y del análisis efectuado, se puede identificar un aspecto muy complejo, que es el determinar cuándo se está frente a una persona con discapacidad que requiere la designación de un apoyo obligatorio excepcional y cuándo no lo estamos. Bajo la actual normativa, no podría concluirse que por el hecho de que la persona presente una evidente situación de discapacidad mental, no manifiesta voluntad. Sin embargo, resulta complejo determinar cuándo una expresión constituye efectivamente una manifestación de voluntad. Asimismo, es de importante consideración tener presente que la reforma ha venido a insertarse en una sociedad que, por el paternalismo imperante, no necesariamente se ha educado a las personas con discapacidad para el ejercicio de su autonomía. Se debe aceptar que no todas las personas estarán en posibilidad de ejercer sus derechos y manifestar su voluntad frente a los actos jurídicos. Esto evidencia que existirán siempre los casos difíciles de las personas que se encuentren materialmente imposibilitadas de expresar su voluntad. En este sentido, la reforma dada pone de manifiesto que se puede estar presentando una confusión en dos categorías esenciales dentro del derecho: la capacidad jurídica y la voluntad. De esta manera, los operadores del derecho se encuentran frente a una gran disyuntiva, al igual que los respectivos apoyos, pues una persona bajo estas condiciones puede cambiar de voluntad rápidamente en relación a la celebración de un acto jurídico en un corto periodo de tiempo, lo cual generaría una situación de inseguridad e inestabilidad, por ejemplo, en el ámbito contractual. La voluntad se entiende que, efectivamente, debe ser libre, seria y consistente, es decir, un acto sin condicionamientos o influencias indebidas, que esté referido a un hecho que ocurre en la realidad y que por ende genere realmente efectos jurídicos. Por otro lado, en esta línea, surge otro problema difícil de abordar, y es el relacionado a la responsabilidad del apoyo en la toma de decisiones, pues esta no será la misma. Todo dependerá de las características personales de la persona con discapacidad, de las características personales del apoyo. No será lo mismo la responsabilidad de un apoyo con formación que de un apoyo que no la tenga. La reforma en el ordenamiento jurídico peruano, entre alguna de sus contradicciones e inconsistencias, como las he denominado, evidencia lo siguiente: no se ha sabido prever las situaciones de manipulación, abuso o influencia indebida por parte de los que ejercen la figura del apoyo, así como tampoco las situaciones relacionadas a conflictos de intereses entre familiares que asuman la condición. Se entiende que en el fondo aquí no debería haber ningún conflicto de intereses. En este punto de análisis es de suma importancia que el actual texto del artículo 3 pueda ser aclarado cuando señala que todos, incluyendo a las personas con discapacidad, tienen capacidad jurídica para el goce y el ejercicio de sus derechos, y que solo esta última puede ser restringida por ley, dado que esto genera problemas en el articulado siguiente del mismo cuerpo normativo. De esta manera, la actual redacción del artículo 44 refiere que existen personas ya no con discapacidad, sino con capacidad de ejercicio restringida, mientras que en el encabezado del artículo 43 se menciona a los incapaces absolutos. ¿Qué se hace con esta antinomia que rigurosamente no debe existir? Otro aspecto importante que se debe dejar en claro a partir del análisis en mención es que el término de incapaz o incapacidad debe desaparecer en cuanto éste limite el ejercicio del derecho a la igualdad de las personas. A la actual regulación de la cual venimos hablando le faltan algunos matices que pueden ser fundamentales. No se hace una división, por ejemplo, entre los diferentes tipos de capacidad física, sensorial, psíquica, intelectual, a la hora de precisar el alcance de la capacidad de obrar, reconociendo en general una plena capacidad de ejercicio a todas las personas con discapacidad. Hay discapacidades, efectivamente, que no afectan las facultades de entender y querer de la persona, como sucede en el caso de quien padece una discapacidad sensorial,
por lo que limitar su capacidad de obrar sería efectivamente discriminatorio. Sin embargo, las cosas son diferentes en el ámbito de la discapacidad psíquica, puesto que quienes la padecen podrían ver afectada su capacidad de obrar, independientemente de que el Código Civil señale que son plenamente capaces de obrar. Y es aquí donde se encuentra otro de los ejes de las inconsistencias en la implementación de los alcances de la Convención y del modelo. Frente a una realidad como la enunciada en el párrafo precedente, no se puede Profesora Carpio, disculpe la interrupción. Sí. Concluya, por favor. Listo. Okay. Un minuto, muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, de la análisis que nosotros hemos podido realizar, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Y básicamente es que se debería implementar un modelo de transición entre el anterior modelo y el actual. Y esto es importante con la finalidad de poder facilitar, primero, el acceso a la justicia y, por otro lado, el ejercicio de los operadores del derecho. Asimismo, es importante que se pueda, una figura que nosotros hemos considerado es importante, es que las personas que vayan a ejercer la figura del apoyo sean personas con una formación en los derechos, necesidades y problemas que pueden presentar las personas con discapacidad, de tal manera que el apoyo puede ser más efectivo. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a la profesora Carpio por su participación. Ahora invitamos a la doctora Carmen Parra Rodríguez. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y se desempeña como profesora de Derecho Internacional y Derecho Europeo en la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona. Es directora de la Cátedra UNESCO, Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la Cátedra Economía Solidaria de la Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona. Asimismo, es profesora visitante de la Columbia University de Nueva York. Le concedemos 10 minutos a la profesora Carmen Parra, luego de lo cual daremos lugar a las preguntas del público a través del chat. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Veo que ahora mismo, o sea, mi conexión va y viene, yo no hago nada y ahora me imagino que volveré a tener imagen, pero por el momento me da baja conexión, ¿de acuerdo? Pero para no perder tiempo, en primer lugar lo que quiero es dar las gracias a la universidad por haber contado conmigo, a la Universidad Católica San Pablo, con la que tenemos una magnífica relación con la universidad en la que trabajo, con la Universidad Abat Oliba CEU, y que nos ha dado la posibilidad de trabajar conjuntamente y de desarrollar equipos de investigación en los cuales creo que nos nutrimos y tenemos una excelente relación. Fruto de ello es este trabajo que presentó Gabriela Carpio en el máster de Derecho Público que imparte nuestra universidad y que tuve la suerte de participar dentro del tribunal que la evaluó con una nota excelente, con una incluso propuesta para un reconocimiento de matrícula de honor. En este sentido, tengo que decir que mi participación aquí, no solamente como profesora de Derecho Internacional y como titular de cátedra, se debe a que formo parte de una comisión del Colegio de Abogados de los derechos de las personas con discapacidad. Con lo cual, pueden pensar que el trabajo de Gabriela me ha ayudado muchísimo, me ha parecido excelente. Ya se lo dije en su día y ahora puedo comunicárselo al resto de la comunidad educativa, porque nos ha ayudado mucho en relación al momento de la regulación de la discapacidad que tiene España, porque nosotros estamos en falta, vamos atrasados en esta implementación del convenio al que ella ha hecho referencia. Entonces, conversaciones con ella mientras elaboraba su trabajo, el conocimiento de este decreto que se tiene en Perú ha sido muy fructífero y muy bien avenido para nosotros, viendo esas críticas, esas apreciaciones que ella ha sabido ver dentro de este trabajo de investigación.
ya que uno de los méritos que yo quiero destacar es que no solamente tiene un alcance académico doctrinal importante en el que nos lleva en una evolución de lo que ha sido la discapacidad, no solo ahora, sino en esa evolución histórica que han tenido dentro del ordenamiento, en este caso peruano, y que yo creo que es el que compartimos la mayoría de los ordenamientos, sino que es capaz de mostrarnos ese marco teórico, esa fotografía, para luego entrar a analizar y a ver cómo se puede mejorar y cómo se puede implementar el convenio sin dañar, por un lado, algo tan delicado como es los aspectos que hacen referencia a la capacidad de las personas y, por otro lado, aprovechando ese modelo social para ver cómo se puede, de alguna manera, llevar a cabo un respeto y una mutua ayuda entre personas discapaces y personas a las que se considera que tienen capacidad plena. Me ha gustado mucho dentro de su trabajo dos palabras que yo he marcado muy claramente, como son la sensibilización y la formación, básicas dentro del tema que afecta a la discapacidad, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista social. Otro tema que me parece muy interesante es esa apreciación en torno a las diferentes discapacidades que el legislador no ha tenido en cuenta. El trabajo con la discapacidad sensorial, con la discapacidad intelectual, son fundamentales para poder trabajar dentro de este ámbito. Con lo cual, yo lo que haría sería, además de reiterar mi felicitación a Gabriela Carpio por este excelente trabajo, sería animarla a continuar. Creo que está en el punto exacto de continuar en un trabajo doctoral donde ella pueda, de alguna manera, seguir seguir analizando y ofrecer a la comunidad internacional esta posibilidad de demostrar soluciones en los que, por un lado, se respeta la dignidad de la persona, pero al mismo tiempo estamos ofreciendo una protección a esa persona que, como ella bien dice, no siempre se encuentra con un espacio óptimo para desarrollar todo lo que sería esa voluntad y esa capacidad que el convenio le quiere devolver, pero que en muchos casos la daña. Con esto, como digo, termino mi intervención y de nuevo felicitando y agradeciendo a la Universidad Católica San Pablo por esta excelente oportunidad de participar en estas jornadas académicas tan importantes. Bien, muchas gracias a la doctora Parra por sus comentarios, su participación. Por el momento no encontramos aún ninguna pregunta. A ver, creo que sí, hay alguna por acá. Sí, acá veo la pregunta. Hay una pregunta que señala las funciones que asuman dentro del ámbito público las personas con discapacidad recibirán el mismo ingreso como las demás. Perdón, Daniel, no logré terminar de escuchar la pregunta. ¿Eran las personas en el ámbito público percibirán? Creo que ahí me quedé. Sí, está referida a si se justificaría alguna diferencia en cuanto al trato remunerativo de las personas con discapacidad en el ámbito público. Ok, gracias. A ver, yo considero que este es un tema, digamos, difícil de abordar, pero sin embargo, dependiendo mucho del trabajo que la persona con discapacidad vaya a realizar,
la escala remunerativa debe ser proporcional al trabajo que desarrolla, ¿no? Entonces, si el trabajo que desarrolla tiene la misma eficiencia y eficacia de otra persona que bajo sus mismas condiciones tiene la misma productividad, el mismo esfuerzo, etcétera, considero que no debería haber una diferencia salarial al respecto, ¿no? Porque estamos hablando en todo caso de personas que ejercen un determinado puesto con algún tipo de discapacidad sensorial o funcional básicamente, ¿no? Que de pronto necesiten movilizarse en una silla de ruedas. O sea, lo que pasa es que también ahí hay que evaluar cuál es el tipo de discapacidad que posee la persona y el tipo de trabajo que está realizando dentro del ámbito que se desarrolla. Creo que son factores importantes a considerar. Bien. Una pregunta adicional. ¿Cuál sería el régimen de representación legal que se propondría para la persona con discapacidad? Ok, gracias por la pregunta. A ver, en este sentido es importante que se pueda establecer una escala en el sentido, o sea, que se pueda dividir los tipos de discapacidades, ¿no? Porque como yo mencionaba en algún punto de la exposición, no es lo mismo una persona que tiene una discapacidad sensorial a una persona que tiene una discapacidad de tipo intelectual, pues el tipo de representación que necesita es distinto. Hay personas que simplemente necesitan el apoyo para poner de manifiesto su voluntad y que se les entienda, mientras que hay otras personas que simplemente no la pueden expresar y necesitan un representante con facultades mayores. Es por esto que también una de las diferencias que se hacía era mantener la figura de la representación para... Mamá, necesito tu... Para algunos casos donde la necesidad de la persona así lo requiera, ¿no? Perdón, es que estoy tengo teniendo dos presentaciones, o sea, no sé si tengo que leer en una escuchas. y la otra es la que se pasa. ¿Cómo hago? Trae la otra mesita, la negra, y la pones Perdón, profesora Carpio. Al profesor Enrique Briceño, por favor, que apague su micro, se está filtrando conversación. Muchas gracias. Ya, lo que finalmente decía es que una recomendación es que se pueda mantener la figura de representación en algunos casos concretos de personas con discapacidad o capacidad restringida. Y en el otro caso, formar adecuadamente a las personas que hacen las veces de apoyo. Gracias. Muchas gracias. Lamentablemente estamos sobre el tiempo. Hay algunas otras preguntas referidas, por ejemplo, al régimen de la responsabilidad civil o las consecuencias que podría tener el modelo social de discapacidad en cuanto a la responsabilidad civil, que en todo caso se los alcanzamos como sugerencias o recomendaciones para que sean abordadas en el trabajo. Por mi parte también, creo que es importante considerar que lo que establece el decreto legislativo al que se ha hecho referencia no es necesariamente la opinión que a nivel académico se mantiene de manera mayoritaria en el Perú. Este decreto legislativo ha sido muy criticado, más aún cuando se dio, no obstante, que un grupo de trabajo conformado por académicos de distintas universidades del país ya estaban trabajando en un anteproyecto de reforma del Código Civil. En ese sentido, es recomendable también que cuando se aborde el tratamiento de la nueva regulación de la capacidad y de la discapacidad en el derecho peruano, se pueda revisar las propuestas que están contenidas en el anteproyecto, que sin duda muchas de ellas son superadoras de las dificultades que se advierten en la regulación actual y en las incoherencias que se han señalado. Bueno, agradecemos nuevamente la participación de la profesora Gabriela Carpio y de la profesora Carmen Parra y damos pase a la segunda ponencia. Muchas gracias. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es José Chávez Fernández y tengo a mi cargo la presentación
de la siguiente ponencia, cuyo título es El derecho a la intimidad del trabajador frente al control empresarial de medios de comunicación digitales. La ponencia estará a cargo del profesor Carlos Abarca Rubianes. Hago una breve presentación de él. El profesor Abarca, exalumno mío, por cierto, es abogado por la Universidad Católica San Pablo, máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Valencia y máster en Derecho Público por la Universidad Abad Oliva CEU. Adelante, por favor, Carlos, tienes 15 minutos. Gracias, Pepe, por la presentación. Buenos días con todos los presentes. Como ya dijeron, me llamo Carlos Abarca y en esta oportunidad le agradezco a la Facultad de Derecho, así como a los organizadores de este evento, por permitirme presentarles mi trabajo de investigación que he denominado El derecho a la intimidad del trabajador frente al control empresarial de medios de comunicación digital. En este sentido, les voy a pasar una pequeña presentación para poder ilustrar mejor este tema. Bien. El más grande cuentista peruano, Julio Ramón Rivero, en uno de sus libros menos conocidos, Los dichos de Luder, decía que es penoso irse del mundo sin haber adquirido una sola certeza. Si bien la investigación que presentamos ahora data de fines del año 2017, fecha en que empecé a estudiar este tema, y que he publicado más de 10 artículos en diferentes revistas académicas de derecho laboral y de derecho constitucional y que se han consolidado en este trabajo que se presentó a propósito de unos estudios que hice de posgrado en el extranjero y que se han consolidado en este trabajo. Esta aventura académica inició así, tratando de adquirir una certeza o por lo menos aproximarnos a ella. Sin duda alguna, el rápido desarrollo en las últimas décadas de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs, han revolucionado por completo todos los ámbitos de la sociedad. Y esto ha quedado en evidencia recientemente cuando el mundo ha tenido que verse confinado para combatir una epidemia de alcance global como es el COVID-19. Y el entorno más afectado, sin duda alguna, es el ámbito laboral, donde hemos visto cómo millones de trabajadores alrededor del globo han tenido que trasladar su ámbito de trabajo a sus domicilios y desarrollar sus labores cotidianas a través de plataformas de comunicación digitales, algunas tradicionales como el correo electrónico o los chats y otras más modernas como el Zoom, el Meet o el Teams o el webinar que nos está ayudando en esta ocasión. Sin embargo, como nos dice el profesor de la Universidad de Valencia, Adrián Todoli, la implementación de estas herramientas digitales en el ámbito de trabajo han alarmado a los expertos del derecho laboral, toda vez que se ha incrementado el poder de vigilancia y de control que tienen los empleadores al utilizar sistemas de monitoreo en las computadoras o en programas informáticos, emplear cámaras de videovigilancia, implementar GPS u otros que en muchos casos quebrantan el derecho a la intimidad de los trabajadores. Como sabemos, el contrato de trabajo o las relaciones laborales propiamente dichas se encuentran conformadas por 3 elementos básicos: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. A este último elemento es el que se le conoce como control empresarial. Bien, si revisamos tanto la legislación española como la legislación peruana, vamos a poder apreciar que existe un desarrollo tradicional de este elemento, que es el control personal o directo, pero ambas legislaciones no nos dan luces de cómo aplicar la supervisión o el control empresarial remoto, que es el que se necesita cuando se implementan las TICs. El expresidente del Tribunal Constitucional Español, Francisco Pérez de los Cobos, nos dice con acierto, analizando este tema, que al legislador le faltó sensibilidad para plantear alternativas o soluciones a los problemas que se deriva de la introducción de las nuevas tecnologías. Y nosotros podríamos agregar que existe un desfase entre la norma y la realidad. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿cuál es el problema que se genera al aplicar el control empresarial sobre medios de comunicación digitales? La irrupción de las TICs en el panorama laboral no solo ha generado que el empleador cuente con mecanismos que le permitan optimizar las labores de sus trabajadores, sino que también ha abierto la posibilidad cada vez más extendida
que estos últimos utilicen ciertas plataformas de comunicación corporativas con fines personales extralaborales, tanto dentro como fuera de la jornada. Este hecho genera a su vez que los empleadores implementen medidas de control, es decir, vigilancia, para garantizar que su personal rinda de manera regular, cumpla con sus labores y no utilice las herramientas de trabajo de manera incorrecta, es decir, con fines ajenos a su labor. Sin embargo, esto puede implicar una vulneración al derecho a la intimidad, ya que se podría tener acceso a conversaciones e información reservada. La legislación no nos da una solución o un método para equilibrar tanto el poder de dirección del empleador como el derecho a la intimidad de los trabajadores. Sin embargo, la jurisprudencia sí lo ha intentado. Debido a la limitación que tenemos del tiempo, vamos a dividir nuestra exposición en dos partes. En una primera, vamos a intentar explicar en qué consiste el poder de dirección del empleador, y en una segunda parte veremos las propuestas tanto planteadas por el Tribunal Constitucional peruano ante la ausencia de pronunciamientos por parte de la CIDH, así como la propuesta planteada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto nos va a permitir ver las bondades y las deficiencias de cada una de ellas. Bien, ¿qué es el control empresarial o el poder de dirección? Es la facultad que tiene el empleador para direccionar la mano de obra de sus trabajadores. Dicho poder se manifiesta de tres formas: la reglamentación interna, la supervisión o fiscalización y la facultad de sanción. Como sabemos, el derecho laboral es una disciplina relativamente moderna en el ámbito jurídico si la comparamos con el derecho civil, el derecho penal o el comercial, y surge de la necesidad de regular el fenómeno del trabajo y sobre todo de limitar la potestad que tiene el empleador, ya que existe una asimetría de poder entre los contratantes, es decir, entre el empleador y el trabajador. Y es que durante las dos revoluciones industriales pasadas imperaba una corriente contractualista civil en el ámbito de trabajo que originó una serie de abusos por parte del empleador. Y esto nos lo recuerda la literatura en novelas como Germinal de Émile Zola o el cine en tiempos modernos de Charles Chaplin, donde podemos darnos cuenta cómo niños, adultos y ancianos laboran jornadas interminables a cambio de un mísero salario que además es recortado por múltiples penalidades. Y si queremos ser más gráficos aún, podemos irnos a la fotografía para ver cómo se construyeron los rascacielos de Nueva York con medidas de inseguridad total, tal como se puede apreciar en fotografías de Charles Evers, o las condiciones de semi-esclavitud que fueron captadas por Sebastián Salgado sobre el trabajo en las minas de oro en Brasil. Bien, sin embargo, la regulación actual ha superado esta posición contractualista que existía hasta no hace mucho, y hoy por hoy las relaciones laborales ya no se rigen únicamente por los términos pactados por las partes, sino que se encuentran sujetas a límites legales para evitar los excesos que sucedía en el pasado. Y como ya dijimos, el empleador tiene una posición de ventaja y este hecho generó la necesidad de regular este poder. Bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha llegado a una unanimidad que el control empresarial a la fecha se encuentra enmarcado dentro de dos límites, uno interno y otro externo. El primero implica que el poder de dirección se limita a los ámbitos y ejecución del contrato de trabajo. Esta situación, que a priori es bastante clara, sin embargo, en distintas situaciones puede presentar problemas, sobre todo si existe la posibilidad de afectar derechos inespecíficos. Es por ello que para su validez es indispensable realizar, caso por caso, el test de proporcionalidad, que no es otro que el planteado por Robert Alexis y que ha sido modificado y adecuado al mundo laboral, que consiste en revisar que las acciones del empleador observen tres elementos: razonabilidad, es decir, que responda a criterios objetivos; proporcionalidad, que responda a criterios de graduación; y necesidad, que responda a criterios de prescindencia. Bien, y por otra parte, tenemos también el límite externo, que no es otro que la observancia a las normas legales y el respeto a los derechos inespecíficos. Bien, ahora debemos preguntarnos, ¿el empleador podría vulnerar el derecho a la intimidad de los trabajadores? Y la respuesta es que sí. En efecto, debemos recordar
que el derecho a la intimidad no solo se limita al ámbito de la vida privada o de la vida familiar, sino que se puede extender a otros círculos más amplios, como las actividades profesionales, las actividades políticas o al ámbito laboral. Y esto lo ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia del 12 de junio del año 2014, el caso Fernández Martínez contra España. Sin embargo, debemos indicar que el derecho a la intimidad que tienen los trabajadores se encuentra limitado por el contrato de trabajo, y esta limitación la vamos a encontrar precisamente en el poder de dirección, algo que lo ha dejado bastante claro el Tribunal Constitucional Español en la sentencia 98 del año 2000. Bien, ahora pasemos a preguntarnos: ¿el empleador, ejerciendo su legítimo derecho de controlar la prestación del servicio, podría vulnerar el derecho a la intimidad de los trabajadores en caso que intervenga alguna plataforma de comunicación digital? Sí, en efecto, podría hacerlo. Y acá viene un gran problema, y es que la legislación, como hemos visto, tanto en el artículo 20 del Estatuto de Trabajadores, así como el artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral Peruana, no nos establece un mecanismo o una forma. Y esto responde a un hecho que suele pasar en el derecho, y es que la norma no suele adecuarse de la misma manera en que cambian los fenómenos sociales. Y es por eso la importancia de la jurisprudencia. Vamos a analizar dos casos concretos o dos propuestas planteadas, una por el Tribunal Constitucional Peruano y otra por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Blanca Varela, en un poema Reja que se encuentra contenido en Canto Villano, decía: ¿cuál es la luz y cuál es la sombra? Y es que las posiciones que vamos a ver no pueden ser más contrarias la una de la otra. Bien, en la década del 90, la BBC de Londres produjo una famosa serie llamada Caminando entre dinosaurios. Y cuando revisamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano sobre este tema, nos es inevitable pensar que la justicia constitucional está en la prehistoria. En efecto, se ha adoptado una línea dura desde el año 2004 hasta la fecha, sin importar que el contexto y la realidad tecnológica es totalmente diferente. Esta posición se encuentra plasmada en la totalidad de pronunciamientos que han sido emitidos por el Tribunal Constitucional Peruano, en donde se ventiló la validez sobre el control empresarial sobre medios de comunicación electrónicos. Nos referimos básicamente a 5 sentencias. La sentencia 1058 del año 2004, el caso García Mendoza, donde se discutió si era válido haber efectuado el despido a un trabajador por enviar pornografía adulta a través de su correo corporativo a terceros. La sentencia 4224 del año 2009, el caso Guamaní Vargas, donde se discutió si era válido el despido efectuado a una trabajadora por haber compartido con un tercero a través de su correo corporativo información sensible y confidencial de su empleador, además de burlarse del presidente del directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna, que era su empleador. 2 sentencias, la sentencia 114-2011, proceso de amparo, el caso Nieves Salván, y la sentencia 3599-2010, proceso de amparo, el caso Espinosa Chumo. 2 sentencias que versan sobre un mismo tema: 2 trabajadores de la empresa telefónica, jefe y subordinada, que mantienen conversaciones de carácter sexual y personal a través de un chat de la plataforma NetZen, que fue proporcionada por el empleador, motivos por los cuales fueron despedidos. Y finalmente tenemos la sentencia 5532 del año 2014, en donde se discutió si era válido haber efectuado el despido a una trabajadora que remitió un mail desde su correo institucional afirmando sin sustento alguno que en uno de los locales del principal cliente de su empleador se raptaban niños. En todos estos casos, el Tribunal Constitucional Peruano señaló que se vulneró el derecho a la intimidad de los trabajadores toda vez que el empleador accedió a los correos electrónicos o plataformas de chat sin contar con una autorización. Bien, la posición del Tribunal Constitucional niega por completo la posibilidad que el empleador pueda supervisar las comunicaciones realizadas por sus trabajadores en plataformas digitales corporativas, es decir, con dominio del empleador,
Y la lógica utilizada es bastante cuestionable. ¿Por qué motivo? Porque no logra equilibrar el poder de dirección con el poder o con el derecho a la intimidad de los trabajadores. Y tenemos dos críticas muy claras, una de interpretación y otra práctica. En primer lugar, se dice que para fiscalizar cualquier comunicación se necesita de un mandato judicial. Sin embargo, este requisito, según lo establecido en el inciso 10 del artículo 2 de la Constitución, solo se aplica a las comunicaciones que tengan la condición de privada. No todas las comunicaciones pueden ser catalogadas como tal, ya que si se realizan a través de soportes que no garantizan esta calidad, se pierde por completo la expectativa de privacidad, que es un elemento indispensable para saber si podemos invocar o no el derecho a la intimidad. Consideramos que si el empleador facilita a su personal de herramientas de trabajo digitales y norma su uso solo para fines laborales, los trabajadores no pueden invocar ante un control empresarial el derecho a la intimidad, porque conocían claramente que el contenido que pudiese o pudieran haber realizado a través de estas plataformas no estaban dentro de su esfera de privacidad. Por otra parte, tenemos una crítica de aplicación. La exigencia de contar con un mandato judicial para la revisión de mails o chat desconoce la naturaleza de las relaciones de trabajo. El procedimiento para el levantamiento del secreto de las comunicaciones se encuentra regulado en el ordenamiento penal, para ser preciso, en el artículo 230 y 231 del nuevo Código Procesal Penal. Y este solo se puede obtener cuando existen indicios de delito. Sin embargo, no todas las faltas laborales, por más graves que ésta sea, configuran un delito. Por ejemplo, el consumo de pornografía adulta o el envío de información confidencial no están tipificadas por delito. Por ende, en estos casos, que son la mayoría, se suprime el derecho al control empresarial. Como podemos ver, la lógica o la solución peruana es suprimir casi por completo el poder de dirección en aquellos casos en que las faltas no configuren como delito. Pero podríamos decir con certeza, pero las sentencias que han sido citadas no son vinculantes y por ende un juez constitucional o un juez laboral podrían apartarse tranquilamente de ellas. Si bien es cierta esta afirmación, sin embargo, en la práctica la justicia ordinaria ha acatado tajantemente la posición que tiene el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, tenemos la casación 14614-2016 Lima, que ha sido bastante publicitada en diferentes medios locales, en donde se evidencia que la misma Corte Suprema adopta la posición que tiene el Tribunal Constitucional. En conclusión, la solución peruana es eliminar el poder de dirección en salvaguarda del derecho a la intimidad, desnaturalizando la esencia misma de las relaciones laborales. El poeta puneño Carlos Oquendo de Amat comienza su poema del manicomio diciendo: tuve miedo y me regresé de la locura. Vamos a salir del caos de la justicia peruana para ver una solución más creativa, ponderada y garantista, que es propuesta por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En nuestro trabajo hemos analizado diversos pronunciamientos. Sin embargo, por el tiempo que nos queda ahora, solo vamos a analizar la sentencia del 5 de septiembre del año 2017, el caso Barbulescu contra Rumanía. Y es que la emisión de esta sentencia recoge lo mejor de la tradición europea y lo adapta a las necesidades del hoy. Y por ello es que el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Eduardo Rojo, dijo sobre ella que es un pronunciamiento importantísimo que marca una época y que logra recuperar la dignidad del trabajador. Vamos a detallar de manera muy breve esta sentencia para que ustedes la puedan comprender. El 1 de agosto del año 2004, una empresa privada de Bucarest contrata al señor Barbulescu y le pide aperturar una cuenta de correo electrónico a través de la plataforma Yahoo Messenger para atender a sus clientes. Durante el desarrollo de la relación laboral, se le entrega un reglamento interno de trabajo y se le entrega también distintas comunicaciones en donde se le informa de la obligación de hacer uso del correo electrónico solo con fines laborales bajo apercibimiento de imponerse una sanción. Y se le ponía como ejemplo incluso que una de sus compañeras había sido despedida por hacer uso incorrecto de esto. Bien,
El empleador en el año 2007 interviene el correo electrónico de la plataforma Yahoo y durante 8 días y verifica que el trabajador mantiene comunicaciones de carácter personal con su hermano y comunicaciones de carácter sexual con su novia, y es por ello que se procede a despedirlo. Bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para resolver la controversia planteada, parte de una premisa que fue y que es obviada por el Tribunal Constitucional peruano, y es que las relaciones laborales se rigen por una estructura y reglas distintas a cualquier otra situación jurídica, cuya característica principal es la subordinación. Por ende, el ámbito del derecho a la intimidad en el mundo laboral se encuentra limitado por el poder de control empresarial, algo que ya lo había dicho el Tribunal Constitucional español. Sin embargo, el empleador no puede intervenir de buenas a primeras el canal o el mensaje de un proceso comunicativo realizado desde una plataforma digital corporativo o creado con fines netamente laborales, como es este caso, sino que requiere cumplir 6 filtros que se conocen como el test barbulesco. En primer lugar, se debe reconocer la existencia de una relación laboral según las normas nacionales. Por ende, existe un reconocimiento del poder de dirección. Por otra parte, el email o las plataformas deben ser corporativas o creado con fines netamente laborales y se debe limitar su uso al ámbito laboral. Se debe informar, además, a los trabajadores sobre la posibilidad de supervisar los alcances de tal forma que con los 2 requisitos anteriores, es decir, con la información sobre el uso y sobre la información sobre un posible control, se rompe cualquier expectativa de privacidad. Y además se debe revisar el test de proporcionalidad, es decir, que la medida de intervención sobre una comunicación de una plataforma digital debe observar los requisitos de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Como se puede apreciar, no se suprime el poder de dirección, como en el caso peruano, pero tampoco se permite el control empresarial de manera draconiana, sino que se exige un deber de información reforzado, ya que no solo basta con comunicar sobre la forma de uso de las plataformas virtuales de comunicación, sino que además hay que explicar sobre la posibilidad y la forma de una intervención futura, adicionando a todo ello medidas de control que superen el test de proporcionalidad. De esta forma, a nuestro entender, se logra un equilibrio entre el poder de dirección del empleador y el derecho a la intimidad de los trabajadores. Solo hemos abordado una pequeña arista de todos los problemas que se generan de la introducción de medios tecnológicos al ámbito laboral. Sin embargo, las posibilidades de investigación son mucho más amplias y de hecho los invito a revisar o poder investigar si les interesa el tema laboral o constitucional. Tenemos el tema de videovigilancia, revisión de carpetas o documentos en ordenadores sin la intervención de Internet, la revisión de dispositivos móviles o GPS, todas ellas han recibido un pronunciamiento por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Carlos, disculpa la interrupción. 1 minuto, por favor, gracias. Perfecto, gracias. Todos estos temas han merecido un pronunciamiento por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y les pongo acá los ejemplos. A diferencia del caso que hemos analizado, no todos los pronunciamientos son totalmente certeros. Finalmente, yo quiero terminar mi exposición agradeciéndole a 4 personas que me han ayudado mucho en el trabajo: Gabriela Carpio, Alejandra Bernedo, Valerí Carvajal y Daniela Postigo, ya que sin su apoyo y sin su amistad, probablemente este trabajo nunca hubiera podido ver la luz con los inmerecidos reconocimientos y resultados que tuvieron. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la intervención de Carlos. Debo explicar que ha sido un poco más larga porque hemos tenido algunos problemas técnicos, pero la verdad que ha valido la pena escucharlo porque ha sido muy interesante. Y con las disculpas del caso voy a presentar ahora a nuestro panelista porque ella estaba preparada desde el principio, pero no ha podido ingresar a la sala por cuestiones técnicas que hemos podido resolver, gracias a Dios. Presento a nuestra panelista. Se trata de la señorita Alejandra Valdivia Salazar.
Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa María. Fue reconocida con el Premio Anual de Excelencia Académica en Derecho 2013-2018 por la misma Casa de Estudios. Ha sido participante e instructora en el Inter-American Human Rights Moot Court Competition de la American University, finalista de la competencia Sergio García Ramírez de la UNAM en Ciudad de México, ganadora de la competencia de Derechos Humanos Domingo García Belaúnde, organizada por la Universidad de Santa María, y ha desempeñado labores en la Defensoría del Pueblo y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Originalmente tenía 15 minutos, yo le suplico que trate de hacerlo más brevemente y le reitero las disculpas de la organización. Adelante. En primer lugar, me gustaría... En primer lugar, me gustaría extender mi felicitación a la Universidad Católica San Pablo por la organización de este importante evento académico, porque de esa manera consolida su compromiso con la investigación y con la difusión de conocimiento hacia la comunidad. En segundo lugar, me gustaría extender mi agradecimiento al doctor Carlos Abarca por tener a bien invitarme como panelista en el presente evento para expresar algunas reflexiones, aportes y comentarios en torno a su brillante intervención y al trabajo de investigación denominado El derecho a la intimidad del trabajador frente al control empresarial de medios de comunicación digitales, tesis que por su calidad académica ha sido distinguida con una matrícula de honor y calificada como sobresaliente por la Universidad Abad Oliva CEU Barcelona. En ese sentido, como ya lo hemos escuchado, la intervención, la investigación aborda un tema sumamente importante, que es los límites de la facultad de supervisión del empleador para supervisar los medios de comunicación electrónicos utilizados por el trabajador, a fin de no vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho al secreto de las comunicaciones, entre otros, de conformidad a los parámetros constitucionales fijados por nuestro máximo intérprete constitucional a través de un análisis exhaustivo de la jurisprudencia en la materia. Pues bien, no solo ello, como lo hemos escuchado, la investigación aborda desde una perspectiva crítica y profundiza en la necesidad de actualizar estos parámetros constitucionales fijados, puesto que se han quedado un poco desfasados, y actualizarlos a los retos que plantean las nuevas tecnologías de la información y su uso en el mundo laboral, además de comparar esta importante ponderación que ha hecho nuestro máximo intérprete constitucional con su homólogo, el Tribunal Constitucional Español, y el máximo intérprete, el máximo órgano supranacional, se podría decir el más vanguardista, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así es menester enfatizar que el trabajo realizado cobra vigencia más que nunca, sobre todo ahora por el contexto de pandemia en el que nos encontramos, donde herramientas como el teletrabajo y el trabajo remoto se han hecho sumamente necesarias y, dicho sea de paso, ha cambiado la forma que tiene el empleador de supervisar las labores. Asimismo, se ha sustituido la forma convencional de prestación de las labores y han surgido alternativas de comunicación institucional muy variadas como plataformas y software que diariamente utilizamos para el empleo de nuestras labores, ¿sí? Asimismo, durante el análisis que presenta el autor, cobra protagonismo, como hemos escuchado, el test de proporcionalidad. Esta es una herramienta útil para la ponderación de derechos. Por un lado tenemos la facultad de dirección, de fiscalización, lo que ha denominado Carlos el control empresarial, y por otro lado tenemos derechos fundamentales de los trabajadores, como ya mencioné, el derecho a la intimidad, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la privacidad, etc. Entonces, tanto el Tribunal Constitucional peruano, el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo han utilizado. Como dice el jurista mexicano Daniel Vázquez, en torno a esta importante herramienta, la razonabilidad sin método puede derivar en un abuso discrecional y tener como consecuencia una sentencia poco razonable,
a lo que también se ha denominado el riesgo de la libre creación del derecho. Para evitar esa posibilidad de abuso discrecional, es que cobra sentido la especificación de herramientas argumentativas como el test, que nos allega de directrices, de categorías claras que serán utilizadas para analizar razonablemente el caso. Y en ese sentido, otro aporte que considero sumamente relevante para la investigación es que pone en evidencia ciertas trabas, ciertas dificultades para el ejercicio de esta facultad de supervisión, como es la imperiosa necesidad de obtener una autorización judicial de conformidad a los artículos 230 y 231 del nuevo Código Procesal Penal, es decir, únicamente se podrá solicitar la autorización judicial para supervisar, por ejemplo, correos electrónicos, plataformas, chats corporativos, etcétera, si es que se evidencia indicios de un delito, es decir, limita y corta totalmente esta posibilidad al empleador si es que se trata de faltas graves de naturaleza administrativa que no configuren delitos. Y en ese sentido, pues queda claro, como el mismo autor nos ha explicado, que tras realizar la comparación, el Tribunal Europeo ha hecho una labor sumamente eficaz y mucho más garantista que el Tribunal Constitucional peruano y que incluso el español, especialmente con el test Barbulescu para la protección del derecho a la intimidad, puesto que ha fijado un límite, un test ha fijado un parámetro mucho más garantista que no limita de raíz la potestad del empleador, sino que la regula de tal manera que ésta pueda ser ejercida conforme a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, y siempre y cuando no atente los derechos fundamentales de los trabajadores. Y en ese contexto, la reflexión del jurista Cabeza Pereiro, citada en la propia investigación, es muy acertada porque señala que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es esencialmente viva y adaptada a las convicciones sociales que en cada momento imperan en Europa. Es decir, su doctrina se elabora en permanente atención a las mismas, de modo que el órgano se concibe como una especie de termómetro para la conciencia de Europa. En ese sentido, y para finalizar, me gustaría realizar algunas interrogantes que las dejo a consideración del ponente, en tanto me parecen relevantes profundizar estos aspectos abordados en investigación y sumamente prácticas para nosotros y para el auditorio. Carlos, en tu tesis señalas que el ejercicio de la facultad de dirección del empleador incluye reglamentación, supervisión y facultad sancionadora. Respecto de esta última, y teniendo en cuenta el criterio vigente en nuestro ordenamiento jurídico, ¿el empleador podría iniciar un procedimiento de naturaleza disciplinaria en contra de un trabajador que utilizó la cuenta institucional o corporativa de la empresa, de Zoom, Google Meets, Microsoft Teams, etcétera, para realizar videollamadas con amigos o familiares? Eso por un lado. Por otro lado, de conformidad a la segunda regla fijada en el caso García Mendoza de nuestro Tribunal Constitucional, se puede ejercer el control empresarial sobre cualquier herramienta digital del trabajador sin necesidad de un mandato judicial cuando se empleen mecanismos que no impliquen la revisión del contenido del proceso comunicativo, y ello debe realizarse siguiendo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Qué mecanismos superarían el estándar fijado en esta regla? Se me ocurre, por ejemplo, que superaría el estándar de esta regla y sí es tolerable que el empleador coloque filtros antipornográficos en los medios digitales corporativos. Finalmente, el empleador únicamente puede revisar comunicaciones remitidas a través de medios digitales durante la jornada de trabajo o también es posible fuera de ella. Y finalmente, concluyo mi intervención consultándote si el empleador es pasible de asumir responsabilidad de naturaleza civil, penal o incluso administrativa por el contenido de las comunicaciones digitales supervisadas. Si es así, ¿podría proponernos un ejemplo? Es toda mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a la señorita Valdivia Salazar. Doy el breve uso de la palabra, estamos sobre el tiempo, lamentablemente, las preguntas han sido interesantes al profesor Abarca para que dé las apreciaciones del caso y pasar a la siguiente ponencia.
Gracias, Pepe. Gracias, Melissa, por tu participación y por las preguntas. Y las voy a responder de manera, digamos, las voy a responder en conjunto. En primer lugar, el empleador me dice si podría fiscalizar medios de comunicación digitales, tanto dentro o fuera de la jornada. Sí podría hacerlo. De hecho, la implementación de las nuevas tecnologías genera precisamente un cambio en las estructuras tradicionales de las relaciones laborales, ya que el trabajador podría perfectamente utilizar el correo electrónico no solo en el ámbito laboral, sino que también lo podría utilizar en su domicilio. Y precisamente este fenómeno es lo que estamos viendo ahora a raíz de la pandemia, que es el trabajo remoto o el teletrabajo. Y en efecto, sí podría revisar. Y es precisamente un gran problema este hecho, ya que los trabajadores ya no respetan jornadas u horarios de trabajo establecidos, sino que es fácilmente posible que puedan ingresar a cualquier hora. Y es por eso que ahora se vienen regulando otros derechos laborales, como el derecho a la desconexión digital, que está siendo estudiado en Francia. Pero sí, mientras utilice una plataforma cuyo dominio sea del empleador, sí podría ser fiscalizado, toda vez que es una herramienta de trabajo y su finalidad es única y exclusivamente con fines laborales. Otra pregunta, ¿el empleador es pasible de tener una responsabilidad civil, penal o administrativa? Considero que ninguna. En realidad está desarrollando. Por favor. Está simplemente ejerciendo un derecho que le asigna en buena cuenta la legislación, que es el poder del control empresarial, que además se sustenta en un derecho fundamental, que es el derecho a la libre empresa. Y simplemente para terminar mi exposición, en el caso peruano, lamentablemente, no se puede revisar ningún correo electrónico a menos que se tenga una autorización judicial. Y habría la necesidad, en buena cuenta, de regular normativamente o de repente cambiar el criterio jurisprudencial en pos de tener una mejor regulación. Y con esto concluyo mis preguntas y mi intervención. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias al profesor Abarca y a la señorita Alejandra Valdivia por sus intervenciones. Y pasamos a la siguiente ponencia. Esta ponencia está a cargo, empezaré por el título, se llama El derecho de los padres de familia a participar en la elaboración de políticas públicas educativas en el Perú, análisis de la inclusión de la igualdad de género en el currículum nacional. Y está a cargo de la abogada Matilde Lozada de Glane, a quien debo decir tuve el gusto de dirigir su tesis de licenciatura hace algunos años. La abogada Lozada es candidata máster en Derecho Público por la Universidad Abad Oliva de Barcelona, abogada por la Universidad Católica San Pablo, con menciones en Gestión Pública y Gestión Empresarial, especialista en Liderazgo Competitivo Global por la Universidad de Georgetown. Adelante, por favor. Beto. ¿Beto? Estamos en conexión con la profesora Matilde Lozada. ¿Me confirman, por favor? Parece que hemos perdido la conexión. Les ruego ser pacientes unos minutos. Tenemos con nosotros a la profesora Beto. Lourdes Florentano, que está con nosotros esperando. Hola. A la profesora Lourdes Flores se le escucha, y aprovecho para saludarla. Está con el micrófono abierto. Yo estoy en orden, perfecto. Gracias. Sí. Ya. No, gracias a usted. Estamos esperando a Matilde que cuando llegue el momento, ¿ustedes me dan imagen o cómo? Sí, nosotros le vamos a dar imagen. Sí, estamos al aire. Ok, ahí soy ya, perfecto.
Ok. Ya. La que no tenemos es a la expositora. Vamos a esperarle unos minutos a ver si nuestro equipo puede contactarla otra vez. Matilde, me parece que te tenemos ya. Bueno, ya tenemos a la profesora Matilde Lozada, entonces doy paso a su exposición. Gracias, Matilde, por superar las dificultades y estar con nosotros esta vez. Los dejo con la exposición de Matilde Lozada. Muchas gracias, profesor José Chávez. Muchas gracias, doctora Lourdes, por aceptar la invitación y estar aquí para comentar esta ponencia. Bueno, en esta oportunidad les voy a presentar mi trabajo de investigación final para mi máster en Derecho Público de la Universidad Abat Oliva. La investigación se titula El derecho de los padres de familia a participar en la elaboración de políticas públicas educativas en el Perú, y parte claramente a partir del análisis de la inclusión de la igualdad de género como uno de los enfoques en el currículo nacional que se dio en el año 2016 por el Minedu. Vamos a analizar un poco cómo fue este proceso y a partir de ello les voy a plantear un poco cuál fue digamos que la estructura de esta investigación. En el año 2016, el Minedu emite la resolución 281, por la cual aprueba el currículo nacional, que tiene 7 enfoques. Uno de ellos es este controversial enfoque de igualdad de género. Es por ello que se abre una controversia, un debate bastante amplio en el país, y un grupo de padres, una asociación de padres, que se denomina Padres en Acción, o PEA, de ahora en adelante, interpone un recurso de acción popular. ¿Para qué? Para que se les dé la razón y se pueda anular esta resolución y de esta forma anular el currículo completo, no solamente el enfoque de igualdad de género. Ahora, el tema es el siguiente. Lo primero que yo me pregunto es ¿por qué es una acción popular en vez de una acción de amparo, por ejemplo? ¿Por qué? Porque hay varios temas de fondo aquí. Ellos demandan el derecho a participar en la elaboración de políticas públicas educativas en el país. Esto quiere decir que nunca se les consultó, nunca se llamó a un grupo de padres por parte del Ministerio de Educación para poder estructurar estos contenidos que finalmente se les iban a enseñar a sus hijos de manera obligatoria, porque entendamos que el currículo nacional se aplica tanto a colegios o instituciones educativas privadas como públicas. Entonces era de obligatoria aplicación. Y ellos consideran que fueron excluidos de este proceso y por lo tanto el derecho que les da la Ley General de Educación, así como la Constitución, a tomar decisiones y formar parte de este proceso de elaboración de políticas públicas respecto a la educación de sus hijos, había sido transgredido. Ahora, les mencionaba, interponen una acción popular para que sea la norma en sí, ¿no? Una cuestión de forma, la que se deje sin efecto. ¿Por qué una acción popular? Porque se había faltado, ¿no? Se había cometido una falta en el proceso de elaboración del currículo nacional, por lo tanto de la norma. Entonces, la norma carecía de un elemento formal y por tanto querían que se anule. Pero hay un tema ahí, y es que todos sabemos que el fondo no es ese, no es que no hayan participado, sino que se estaba violando también el derecho de los padres a poder educar a sus hijos según sus propias convicciones, creencias, tradiciones y cultura. Ese es el tema de fondo real y ese es el tema que mi investigación trata de delimitar de alguna forma en el país. Ahora, si bien es cierto, eso no fue cuestionado por medio de la acción popular, si consideramos que existe un gran vacío respecto a la regulación del derecho de los padres respecto a la educación de sus hijos. Entonces, esta investigación se plantea en 3 capítulos básicos. El primero, la educación como pilar básico de la sociedad, en el cual
planteamos la dignidad de la persona humana como fundamento de la sociedad y Estado democrático y social en el Perú. Luego hacemos un pequeño análisis de la sentencia, bueno, ya conocida, la 2273-2005, que es la sentencia de Karen Mañuca, que también el profesor Chávez analiza en su libro, debido a que ahí se evidencia ciertos desacuerdos en el tribunal respecto a lo que es el concepto de dignidad de la persona. Y luego procedemos a ya delimitar los contenidos del derecho a la educación, la libertad de enseñanza, los principios y fines de la educación peruana y las obligaciones del Estado peruano respecto a tratados internacionales. Entonces, ¿por qué tiene esta estructura? Porque la dignidad de la persona humana, así como la familia, como núcleo de la sociedad y del Estado, terminan siendo claves hermenéuticas para poder discernir en este caso concreto qué sería lo correcto y qué, bueno, más allá de lo correcto, cuáles serían los derechos de los padres respecto a esta educación de sus hijos. En el caso de los principios y los fines de la educación peruana, tenemos un amplio documento, ¿no? Y dentro de la Ley General de Educación también se plantea, básicamente son formarlos como ciudadanos para el futuro. Es una educación para el trabajo, para la cultura, para la paz. Finalmente somos formados para ser ciudadanos peruanos, ¿no? Dignos de una sociedad en la cual podamos aportar. Esos son los fines de la educación. Entonces, cabe preguntarnos, entonces, ¿cuál es la razón de introducir la igualdad de género y, por ende, determinados parámetros para la educación sexual de los menores dentro de estos lineamientos generales, ¿no? O en todo caso, ¿cómo es que encajan? Y ahí es donde nosotros analizamos el tema de, analizamos cómo es que se delimita la prestación del Estado, ¿no? Entonces, pasemos al tema de los tratados internacionales. El derecho a la educación es uno de los derechos económicos, sociales y culturales básicos, ¿no? En la doctrina le llaman un key right, porque sin él no se podrían ejercer muchos de los demás derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Ello se debe a que la educación es la base del desarrollo de la persona humana, para que pueda lograr y alcanzar su máximo desempeño, ¿no? Entonces, es por ello la relevancia de esta investigación. Ahora, el Estado peruano se encuentra en una posición de garante. ¿Por qué? Porque los tratados de derecho internacional respecto a derechos humanos plantean que es el Perú quien debe brindar las condiciones mínimas para el desarrollo de la dignidad de la persona humana y de cada uno de sus ciudadanos. Una de estas condiciones mínimas es el derecho a la educación. Más allá del derecho universal del acceso a la educación, tenemos también el derecho a ser educados de una manera íntegra, completa, que nos sirva para el futuro y para el trabajo. Entonces, siendo el Perú una posición de garante, teniendo el Perú una posición de garante, ahí encontramos cierta colisión. ¿Por qué? Porque los padres pueden querer intervenir en la educación de sus hijos, pero el Estado peruano también tiene un deber y una obligación legal a nivel internacional de brindar una educación completa para sus ciudadanos. Y a nivel de varios tribunales, incluyendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual en un caso contra Croacia, Interior Rights versus Croacia, dice que si son los fondos del Estado empleados para la educación sexual de los menores, esta debe hacerse de acuerdo a principios generales y no discriminatorios. Por lo tanto, en este caso, si estuviéramos en Croacia o en la situación en la que se encontró Croacia frente a este caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se les habría dado la razón a los padres. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en el Perú? Respecto a la acción de amparo, se declara fundada en parte y lo único que le reconoce el tribunal a los padres es que el Minedu carece de mecanismos eficientes, efectivos para la participación de los padres en el desarrollo de políticas públicas respecto de sus menores hijos. Eso es un hecho, lo reconoce el tribunal y es de manera curiosa, como si fuera una resolución de Naciones Unidas, exhorta al Minedu a crear estos mecanismos. Esta es una sentencia del 2016. Estamos 2020 y a la fecha no existen estos mecanismos. Bueno,
adelantándonos a una de las primeras conclusiones a las cuales llegamos. Y luego tratamos de, bueno, si delimitamos un poco cuál es el derecho de los padres de familia respecto a la educación de sus hijos en el Perú, y en este caso también hice una comparación con España, vamos a tener lo siguiente. En la Ley General de Educación, que es una ley que tiene 36 páginas, se menciona el término padre de familia 8 veces. Nada más que 8 veces. Y se le reconoce la participación en las famosas APAFAS. Pero, de hecho, estas famosas APAFAS lo que hacen es una participación más logística, ¿no? Bastante superficial, es más. No conozco una PAFA, ni una asociación, ni una liga de PAFAs que exista en el Perú hasta ahora, que intervenga en la elaboración de políticas educativas en nuestro país. Y de hecho, no lo hacen y probablemente no lo harán en mucho tiempo. Y esta es la potestad que les da la Ley General de Educación. Y sin embargo, se les exhorta a participar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? Esta investigación también nace a partir de que en la época en que estudiábamos la maestría en España, estaba muy en boga el debate del PIN parental. El tema del PIN parental en España fue un debate bastante similar al que se dio aquí con la inclusión de la ideología de género, pero en este caso, en una sola región autónoma, es que se da esta disposición, que más que un PIN parental es un veto por parte de los padres, que los habilita para poder limitar a sus hijos o restringir a sus hijos la participación en determinadas actividades que pueden ser extracurriculares, que pudieran atentar contra los valores, las convicciones y las creencias de determinada familia. Ahora, por supuesto que en España el debate fue mucho más político, ¿no? A pesar de que el PP era el que tenía que sacar la cara por expresar cuáles eran las razones de este PIN parental, fue Vox quien lo promovió, ya bastante conocido por ser bastante extremistas al respecto, ¿no? Entonces, en el caso de España, es mucho más sencillo delimitar si es que los padres tienen o no tienen derecho. Y la Constitución española es mucho más clara respecto a la fórmula de la participación de los padres en la educación de sus hijos. Y les da esta potestad, y es en la Constitución, a diferencia en el Perú, es en la Constitución española donde se menciona que pueden y deben educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y valores. En el caso del Perú, esto no se menciona en nuestra Constitución. En nuestra Constitución solamente menciona que los padres tienen derecho y deber de educar a sus hijos. El tema de las convicciones y los valores se agrega en la fórmula de la Ley General de Educación, ¿no? A posteriori. Entonces, no solamente tenemos ahí un tema de rangos de leyes, sino que resulta mucho más fácil y claro para el legislador, en este caso español, y para los jueces españoles poder determinar cuál es el contenido del derecho de los padres respecto a la educación de sus hijos. Y bueno, finalmente, en el tercer capítulo lo que hago es delimitar la prestación. Entonces, si nos ponemos en la situación que el Estado peruano se encuentra en una posición de garante y por ende tiene que brindar esta prestación, ¿hasta dónde prestación? Para ello hemos empleado dos teorías. Empleo la teoría de Hoffeld para poder delimitar el tema de la prestación. Y Hoffeld nos plantea ciertas dicotomías respecto a posiciones jurídicas concretas, y a manera de resumen, porque si las explico todas en realidad se va a hacer un poco largo, él plantea lo siguiente: existen ciertos conceptos opuestos. Entonces, donde hay derecho, donde un sujeto tiene un derecho, entonces la posición opuesta sería un no derecho. Donde alguien tiene un privilegio, la postura opuesta sería un deber. Donde alguien tiene potestad, la postura opuesta sería donde no tiene potestad, entonces tiene incompetencia. Y donde hay inmunidad, hay sujeción. Esta teoría me pareció muy interesante y fue de hecho sugerida por mi tutor, Pablo Nuevo, para poder delimitar. Matilde, discúlpame la interrupción, te queda un minuto, sí. Por favor, gracias.
Ok, perfecto, concluyo. Y me centro básicamente en el tema de la potestad y la incompetencia respecto del Estado, ¿no? Mi conclusión es la siguiente. Si bien es cierto, el Estado tiene cierta potestad para el tema educativo, no lo tiene respecto a la formación de las convicciones, las creencias de los educandos. Por lo tanto, los padres no tienen sujeción respecto a lo que plantee el Estado peruano, ¿no? Entonces, esa es mi principal conclusión a partir de esto, y finalmente que el Minedu definitivamente no cuenta con los mecanismos adecuados para la participación. Por lo tanto, vivimos en un estado en el que se sigue transgrediendo el derecho de los padres a ser parte de esta educación de sus hijos. Y no solamente por una cuestión religiosa, sino por una cuestión cultural. En el Perú existen muchísimas comunidades campesinas y nativas cuya cosmovisión es muy distinta a la nuestra, que es la occidental. Por lo tanto, es muy importante que este derecho de los padres sea efectivo y que puedan participar de la elaboración de políticas públicas de una manera mucho más concreta y real. Bueno, con eso yo concluyo mi exposición. Realmente es una tesis bastante larga y digamos que la explicación es mucho más compleja que ello, pero sin embargo me encuentro abierta a preguntas y seguramente la doctora Lourdes también va a comentar algo respecto a los contenidos. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a la abogada Matilde Lozada por su intervención, y me toca ahora presentar a alguien que realmente pues no necesita presentación. Sin embargo, procede formalmente, ¿no? La profesora Flor Enano es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, y magíster en Derecho, Convención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y por supuesto ex congresista de la República del Perú. Bienvenida a la Universidad Católica San Pablo. Tiene el uso de la palabra por 15 minutos. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta y muy honrada de poder comentar este trabajo, este estupendo trabajo de tesis de Matilde Lozada, que creo que aporta mucho a un debate sumamente importante. Matilde la doctora Lozada trabaja el papel de los padres en la educación de sus hijos, y particularmente en aquello que tiene que ver con convicciones de carácter moral, o, como se ha dicho al final de su intervención, también de perspectivas culturales, vinculadas sobre todo a la educación sexual. Y como no puede ser de otra manera, y yo comparto plenamente ese criterio, reivindica lo que es un mandato constitucional, el artículo 13 de la Constitución peruana, que aunque, como ella ha señalado, a diferencia de la española, no es tan específica en relación a que los padres tienen derecho de velar por el acatamiento, por el seguimiento de sus convicciones morales, sí es suficientemente explícita en señalar que los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos, el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Lo que la tesis nos propone es cómo se materializa este derecho de carácter social contenido en la Constitución, que no por ser de carácter social y suponer un quehacer, en la lógica de Dworkin, un mandato de optimización, un deber hacer, deja de ser derecho, es una norma jurídica exigible. Yo comenzaré desde una perspectiva conceptual. La tesis es muy rica en una visión filosófica y ética, rescatando lo que en la doctrina social de la Iglesia, en la que esta universidad forma con tanta sapiencia, se denomina la soberanía de la familia. Esta tesis fue desarrollada, por ejemplo, en la Carta a las Familias, dirigida por Su Santidad Juan Pablo II, y ya ha sido reiterada en diversos documentos. La soberanía de la familia supone el reconocimiento de un rol insustituible, y destaco esta palabra, insustituible, de la familia y de los padres como primeros formadores y educadores en valores y en la vida de los seres humanos. Porque no hay la menor duda que la familia es el primer centro de formación de relaciones interpersonales. Y convengo con lo que Matilde señaló hacia el final de su exposición. Y no estamos hablando de una perspectiva religiosa, estamos hablando de una perspectiva humana, de una institución natural, reconocida también como institución natural por la Constitución, cuyo primer deber es un deber de formarnos en la generación de relaciones interpersonales con aquello que tenemos más cerca, nuestros padres, nuestros hermanos,
hoy gracias a la longevidad de la vida, nuestros abuelos y hasta a veces nuestros bisabuelos. Y por tanto, el Estado tiene un deber de respeto a ese derecho de formar y de educar que la familia tiene y que, repito, en la doctrina social de la Iglesia se considera un derecho soberano, un derecho intocable, un poder muy fuerte de la familia para cumplir esta tarea. En mi concepto, la tesis, que desarrolla un concepto jurídico al que volveré en un instante, podría también haber desarrollado con largueza y con mucha solvencia el denominado principio de subsidiariedad, es decir, el reconocimiento de la autonomía de un ente intermedio, natural, como es la familia, el primero de ellos, a ejercer a plenitud los derechos y los deberes que le corresponden sin que el Estado pueda y deba interferir en él. A diferencia, por ejemplo, de regímenes comunistas, en que no se reconoce la libertad y que el Estado se atribuye el rol educador de los hijos, nuestra Constitución humanista y libertaria considera que la familia y los padres son el primer núcleo formador del ser humano, que se complementa, desde luego, y en la educación del siglo XXI indiscutiblemente, con el rol técnico de los educadores, de la escuela pública, de la escuela privada, de la educación superior, etc. Se complementa, se le da un valor agregado, se le da un conocimiento especializado, pero ese rol formador básico inicial para los peruanos, conforme al mandato constitucional, es insustituible y debe ser respetado en virtud del principio de subsidiariedad, o para el pensamiento protestante en virtud de la teoría de las esferas. Hay una esfera de libertad, una esfera de autonomía de la familia que no puede ser desconocida. La doctora Lozada le ha dado a esto también un concepto jurídico, desarrollando la tesis de Hoffel, que confieso recién a partir de este trabajo he revisado, pero que tiene un concepto que me parece muy lúcido, aparte de sus 4, digamos, visiones, pero que yo resumiría en: si alguien tiene un derecho, hay un no derecho de otro. Es decir, si el ordenamiento jurídico le reconoce a la familia y al padre de familia, o a los padres de familia, un rol educativo, hay un no derecho, es decir, hay una obligación de no intervención o de no interferencia por parte del Estado. No se me malinterprete. No significa, ni la tesis lo propone, que el Estado no tenga que educar, o que el colegio privado, que la educación pública o privada no tenga un rol que cumplir. Sería ilógico sostenerlo. Es decir, no está propendiendo la tesis, ni propongo yo la autoeducación, la educación en la familia, en el hogar. Esa forma, esa guía, esa da estabilidad, pero no sustituye desde luego los conocimientos técnicos que luego tienen que darse. Ni la tesis lo propugna, ni nadie podría racionalmente en este mundo proponerlo. Pero creo que es muy importante desde un punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento pleno de esta autonomía, de esta soberanía de la familia, de un derecho subjetivo de la familia y de los padres que no puede ser desconocido por el Estado interfiriendo en su función. Me ha gustado mucho el planteamiento que la tesis hace sobre el sustento constitucional, su comparación entre el texto constitucional peruano, la Constitución peruana y la Constitución española, las citas de diversas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, y las afirmaciones que se hacen. Yo, sin embargo, ha habido un poquito hasta decir, es una sentencia exhortativa. Bueno, es que una sentencia exhortativa es importante, no es... son las sentencias desarrolladas por el TC para complementar aquellas cosas que el legislador no ha hecho. O sea, yo al contrario diría, esa exhortación... Lo que pasa es que, como ha señalado la autora del trabajo, del 2016 al 2020 no ha tenido una plasmación concreta, pero ahí hay un deber ser, ahí hay una omisión constitucional, y hoy que el Tribunal Constitucional anuncia que quiere darle seguimiento a su sentencia, sería bueno que esta, de corte exhortativo, pudiera ser revisada. Porque quiero entrar a esta consideración jurídica. La Constitución peruana, reitero, en el artículo 13 dice que los padres tienen el derecho de participar en el proceso educativo. Lo que pasa es que, como la tesis apunta, la ley no ha desarrollado con exactitud. Se ha dicho con toda razón, la paja no basta. Porque este derecho de participar tiene que ser leído en conjunto con otros 2 artículos que también han sido citados. Me refiero en concreto al inciso 3 del artículo 2, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia en forma individual o asociada, como también se ha destacado, para no centrar el tema solo en un tema de consideración moral o ética, a la identidad étnica y cultural que tiene que estar presente en el proceso formativo, 2 derechos de carácter fundamental de la persona y de las colectividades, de la familia en concreto, que se complementan con el artículo 13
en relación al deber de los padres de participar en el proceso educativo. De modo que hay un marco constitucional en el ordenamiento jurídico peruano que tendría que desarrollarse, como la tesis lo propone, con más prolijidad, o por la ley o por la casuística del Tribunal Constitucional o de la Justicia Constitucional, para darle un verdadero contenido y para que efectivamente no sea un saludo a la bandera, sino un derecho programático, un derecho que exige un quehacer y un no quehacer, una inhibición por parte del Estado. Es decir, el padre de familia, en los temas los que estamos conversando, yo sí creo que tiene un derecho de decir su palabra y tiene que ser consultado, o en todo caso de eximir al hijo respecto de aquello que se considera pues atenta contra sus valores fundamentales o contra la formación básica. Pero la tesis propugna algo más y con eso termino. La tesis propugna que no se trate solamente del ejercicio individual de un derecho de cada familia o del conjunto de familias o de organizaciones que representen al padre de familia, actor fundamental en la educación, sino que debiera considerarse como un tema de política pública. Y creo que esta es la riqueza final del trabajo tan interesante que Matilde Lozada nos propone. Hay un análisis, hay un reconocimiento filosófico de la autonomía de la familia, de su soberanía, hay un reconocimiento jurídico de un derecho constitucional de carácter social, que es una norma jurídica exigible y que tiene que tener un desarrollo legislativo, pero hay finalmente un planteamiento de políticas públicas. Y este es el tema quizás más rico para terminar este comentario. ¿Cómo hacer que el padre sea un actor central? Cómo la educación no se limita solamente al educando y al profesor, sino que el padre se involucre particularmente en los primeros años formativos. Yo creo que es un gran desafío que enriquecería la educación privada y la educación pública y que le daría mucha riqueza porque efectivamente los padres tendrían que ser consultados respecto a estos aspectos y sentirse partícipe de un proceso que por lo demás se complementa muchísimo en el hogar o nace en el hogar y todo lo que se puede recibir en el aula se enriquece si es que ese hogar brinda el cimiento necesario y complementa y se retroalimenta lo que se da en la escuela y lo que se brinda desde el hogar. Por todas estas razones, yo felicito muy sinceramente a Matilde por su trabajo. Creo que es un magnífico aporte, creo que es una reflexión de mucha actualidad y ojalá sus planteamientos y sus conclusiones pudieran ser seguidos para mejorar la educación en nuestro país. Yo creo que el Perú afortunadamente somos una sociedad que tiene todavía un bastión fundamental que es la familia. Hay que cuidarla y en tanto estamos en un tema jurídico, hay que defenderla como institución natural, como ente intermedio, sobre la base del mandato de una constitución humanista como la nuestra. Felicitaciones, Matilde, y muy honrada de poder comentar tu trabajo. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Flores, y además gracias a las dos ponentes por haberse ceñido al tiempo, lo que nos da algunos minutos más para las preguntas y nos viene fantástico porque tenemos muchas. Voy a leer, creo que algunas han sido respondidas, si no fue así me van a disculpar los asistentes. Voy a concentrarme en las que me parece que no se han respondido. Voy a lanzarlas, no están dirigidas a ninguna en particular, así que tómense la libertad, por favor, de tomar la palabra y responderlas según lo que les parezca, ¿no? Hay una pregunta que dice lo siguiente: ¿podría diferenciarse en la regulación peruana sobre políticas públicas educativas? ¿A qué se refiere con estrictamente derecho de los padres de familia y participación de los padres de familia? Esa es la primera pregunta. Voy con las siguientes. Una consulta muy sencilla, ¿no? ¿Acaso no es la misma ONU la que recomienda la implementación de la igualdad de género? Es otra. Otra pregunta es: ¿podría decirse en qué países los padres participan en la elaboración de políticas educativas? Tenemos algunas más. Con respecto a la facultad de los padres a participar en la educación de sus hijos de acuerdo a sus convicciones, ya sean morales o religiosas, ¿no podría ser, se pregunta, obstaculizadora al derecho a la igualdad y no discriminación, ya que algunos preceptos de los padres promueven actitudes discriminatorias, lo que la malla curricular del Minedu trata de salvaguardar? Y me parece que hay alguna más. Hay dos más. ¿Por qué cabe cuestionar? Perdón, la perdí. Bien. ¿Por qué cabe cuestionar si fue pertinente una garantía de acción popular o una acción de amparo? En todo caso, ¿cuáles son los derechos fundamentales plenamente identificados? Ahora bien,
vale decir que el juez constitucional debe hacer valer la pretensión y atender a la misma, en tanto se vulneran derechos fundamentales y estos sean identificados en atención al principio Iura Nubit Curia. Y una más, en relación con la sexualidad, ciencia, tradición, prejuicios, ¿cómo serían los roles de los padres y del Estado? Hay alguna más, pero lamentablemente ya son varias y el tiempo es corto. Tenemos 6 minutos para contestar. Les ruego ceñirnos al tiempo en la medida de lo posible. Eso sí, tengan la libertad para escoger la pregunta que crean ustedes ilustra mejor el punto que han querido defender hoy. Perfecto, muchas gracias. Voy a tratar de responder algunas traté de responderlas directamente por escrito, pero a ver, voy con la primera, ¿no? ¿Qué es una política pública? ¿A qué me refiero con participación de los padres y derecho de los padres? Ya, ahí hay 3 diferencias muy importantes que hacer. Una política pública son lineamientos transversales que elabora el Estado para, de alguna manera, guiar nuestro convivir como sociedad. En este caso, las políticas públicas educativas son precisamente esas guías transversales que van a tratar de orientar, que van a tratar de delimitar cuáles son los contenidos de la educación en el Perú y respecto a cuál es el producto que se quiere